Bienvenidos al último video del desafío final del grupo 5, flujo mecánico. Para poner en contexto, se debe tener en cuenta que en pandemia la atención al público se ve limitada con el fin de no tener un aumento en los contagios de COVID, por lo que se deben establecer medidas de mitigación para recibir clientes en un local de cualquier tipo. En el caso de un restaurante donde el uso de mascarillas se ve interrumpido debido a que las personas están comiendo, las medidas deben ser claras y concisas para evitar que se aumente la probabilidad de contagio. Es por esto que el grupo Flujo Mecánico buscará instaurar ciertas medidas de mitigación que serán detalladas a continuación, con el fin de que la probabilidad de contagio se vea disminuida considerablemente en un restaurante con capacidad para 25 personas o clientes. Lo anterior será simulado en el programa Fire Dynamic Simulator o FDS. El rápido avance de la pandemia COVID-19 desde inicios del año 2020 generó la implementación de diversas medidas que lograron contrarrestar el contagio y la expansión de virus. Principalmente se promueve el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Ahora bien, tras meses de confinamiento total a lo largo del mundo, el inicio paulatino de actividades de la vida cotidiana tuvo que sufrir ciertos ajustes, pues su desarrollo debía adecuarse a la situación sanitaria actual. Los aforos reducidos jugaron un papel clave en la reapertura de diversos comercios, tales como supermercados, bancos, transporte público, restaurantes, etc. Sumado a la reducción de la capacidad de público que podría ser atendido, también se consideró el tiempo de permanencia de ellos, permitiendo, por una parte, la reducción de riesgo en el caso que uno de ellos se encontrara infectado y por otro lado permitir para los diversos negocios mantener un flujo de clientes mayor que contrarrestara el cierre durante las cuarentenas. Tras la integración de diversas medidas de mitigación, se sigue recomendando la realización de actividades al aire libre por la ventilación constante que existe. Sin embargo, luego de meses de confinamiento, negocios tales como bares, pubs, restaurantes debieron adaptarse a las condiciones sanitarias y crear protocolos que les permitieran funcionar de la manera más pertinente y segura para el público. Finalmente, el desarrollo científico permitió la creación de vacunas que demuestran una efectividad por encima del 80% para prevenir la internación clínica, por lo que se convierte en una medida de suma importancia para el control de la pandemia. A su vez, habilitar actividades para personas vacunadas permitió fomentar la vacunación masiva y realizar acciones con mayor seguridad. Respecto al caso en estudio, el restaurante es un espacio donde el uso de mascarillas, considerado como una de las principales medidas de mitigación, no resulta del todo factible. Por la permanencia de público dentro del local se focaliza en el consumo de bebestibles y de comida. La exigencia de utilización de esta no tendría una eficacia alta, por lo que es necesario buscar una medida que disminuya la tasa de contagio. La reducción de aforos se convierte en la herramienta que mejor se acomoda a este tipo de negocio. El caso base considera la atención de público a máxima capacidad, por lo que se busca reducir inicialmente su capacidad entre un 50 y un 70%. El objetivo de esto es permitir el funcionamiento del restaurante sin poner en riesgo la salud del público y de los trabajadores. Se espera que las ubicaciones más cercanas a áreas de ventilación constante permitan mayor capacidad de las mesas. Por otro lado, controlar mucho más aquellas que se encuentren alejadas o distantes de ventanas o vías de ventilación. Otra medida implementada que busca reducir la tasa de contagio dentro de un local es la solicitud de un esquema de vacunación completo para todo aquel que haga ingreso al local. Con respecto a la medición de la tasa de contagio dentro del restaurante, esta se realiza a través de la simulación en FDS, tomando como partícula de estudio el CO2, pues sus características y su medición se asemeja al cálculo de la tasa de contagio de COVID-19. Dichas mediciones se relacionan con el exceso de partículas de CO2 producto de la respiración humana. Se hace necesario conocer distintos parámetros para hacer este cálculo, tales como el número de personas dentro de la habitación, el volumen de CO2 exhalado, las dimensiones de la habitación en estudio y la constante de decaimiento de CO2, que a su vez se ve relacionada con el área de las ventanas y con las dimensiones del espacio en estudio. Tras conocer el exceso de concentración de CO2, se hace posible el cálculo de la cantidad de CO2 que una persona respira. Y para esto se necesita conocer la tasa de respiración medida en metros cúbicos por hora y la duración del evento. Luego de calcular el exceso de CO2 y la cantidad que se respira de la misma partícula, es posible estimar el número de partículas inhaladas. Al conocer todos los indicadores anteriores, es posible establecer la probabilidad de contagio a través del modelo de Wells-Rayleigh. Hola, mi nombre es Alberto Salgado y tengo el rol de programador en el grupo 5 Flujo Mecánico. La geometría que se nos fue dada para este desafío final fue la de un restaurante con un aforo de 25 personas en un ambiente cerrado. Dentro de nuestro trabajo computacional, el tiempo de simulación escogido fue de 900 segundos o 15 minutos, debido a que tuvimos esta simulación con diferentes duraciones, tales como media hora,
o 1 hora, y escogimos 15 minutos ya que encontramos que era una fiel representación de la concentración del CO2, su velocidad y su temperatura a largo plazo. En el tamaño de la malla lo achicamos con el objetivo de hacer que este modelo tuviera un rendimiento más óptimo dentro de los computadores en los cuales teníamos ejecutando el FDS, y la dimensión de las celdas la mantuvimos del mismo modo que la geometría que se nos fue dada originalmente, que fue de menos 10 a 10, de menos 15 a 15 y de 0 a 5 en los respectivos tres ejes, que es X y Z. Luego caracterizamos el CO2 con el Spec ID, y en el Surf ID le dimos distintas características tales como su temperatura y su mass-bajo flux, que es la concentración de CO2 exhalado en gramos por segundo de una persona normal. Luego con el Surf ID del Blow y el Blow 1, que cambian solamente su velocidad, que esta está positiva y este está negativo, dimos algunas ventanas que situamos dentro del modelo para que así pudiera entrar aire o pudiera succionar el aire, por decirlo así, cada ventana. Luego de ello, mediante el programa de PyroSim, que es un programa de modelación en FDS, situamos a las personas muy parecido como era el desafío 1 original, que fueron como obstrucciones para simular el torso y obstrucción para simular la cabeza de cada persona. En este apartado se puede ver un ejemplo de cómo lo hicimos. Y luego de ello, dentro de esta obstrucción que simulaba la cabeza, situamos un vent en el cual poníamos como Surf ID el CO2R para poder simular así la expiración de las personas y poder tomar distintos datos para las posteriores fórmulas. Con los slice files de temperatura, velocidad y concentración de CO2 pudimos ver el comportamiento del gas en nuestro modelo y así situar los devices, que eran los dispositivos que van a recoger los datos que necesitamos para después, de una mejor forma. Los devices también los colocamos por sobre la misma boca de las personas, en distintos puntos en el aire, por decirlo así, del modelo, y por sobre la mesa en el centro para que recogiera el CO2 de la mesa de las 4 personas que estaban sentadas. Aquí se puede ver una foto de el caso de estrategia de mitigación con el aforo reducido. Nuestro caso base contempla todas las personas en todos los asientos. Nuestros gráficos pusimos 2 gráficos que tenían que ver con la concentración del CO2 versus el tiempo y la velocidad del flujo de este gas versus el tiempo. La única diferencia, tanto en nuestro caso base como en nuestra estrategia de mitigación, fue el aforo. Como se puede ver en la foto anterior, en el aforo estaba más reducido en la estrategia de mitigación, y en la capacidad máxima considerada las 25 personas. Considerar que también, un punto que es recalcar, que ambos casos contemplaban ventanas, contemplaban la misma ventilación. Por lo tanto, como se ve aquí en ambos casos, el device del caso base se ve mucho más exagerado, mucho más álgido, debido a que nosotros lo interpretamos así, que existe una diferencia de personas, una diferencia de concentración, una diferencia de velocidad, que se debe a la diferencia de personas dentro de cada caso. Bueno, a continuación podemos ver que la geometría del aforo completo. Podemos observar que en cada mesa se encuentran 4 personas sentadas y 5 personas en la barra del fondo, lo que quiere decir que hay 25 personas en total. A su vez, los devices instalados a lo largo de la geometría nos permiten obtener los resultados necesarios para el cálculo de la tasa de contagio. Podemos observar el CO2 emitido por las personas en este caso como partícula de estudio. A continuación podemos ver la geometría del aforo reducido, es decir, con tan solo 2 personas sentadas en cada mesa y en la barra del fondo también tan solo 2 personas. Los devices instalados a lo largo de la geometría permiten también la obtención de datos necesarios para el cálculo de la tasa de contagio de COVID-19 dentro de un restaurante con las características descritas previamente. Primeramente, la obtención de un promedio de volumen de CO2 exhalado es fundamental para los cálculos. Para el caso base, se decide utilizar el promedio de valores obtenidos, pues eran bastante similares entre ellos a lo largo de la simulación. Este promedio consideró datos obtenidos por los distintos devices dentro de la geometría, estimando un valor de 0,03 moles, equivalente a 0,7 litros, y a su vez es equivalente a 7 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Los datos son tomados en intervalos de segundos, por lo tanto, para que el volumen de CO2 exhalado pueda ser interpretado en la fórmula, debe estar en función de metros cúbicos por hora, obteniendo como valor 2,52 metros cúbicos por hora. Todos estos datos los conocemos por las ecuaciones entregadas previamente. Para establecer la probabilidad de contagio se realizan diversos cálculos.
Para dichos cálculos es necesario conocer parámetros como el exceso de CO2 producto de la respiración, la constante de decaimiento, concentración de CO2 y el número de partículas exhaladas. La probabilidad de contagio obtenida tras el cálculo de todos estos parámetros fue del 72%, es decir, una persona que ingresara a un restaurante con las características descritas en el caso base tendría un 72% de probabilidades de ser contagiada de COVID. Para el análisis de los datos expuestos es necesario tener en cuenta que se consideró una eficiencia igual a 0 con respecto al uso de mascarilla, pues para el caso de estudio aquella medida preventiva presenta baja efectividad, ya que la permanencia dentro local involucra ingesta de comida y bebestibles. Por otra parte, la inmunidad también fue considerada como un factor nulo, ya que en una situación normal no se espera que todo el público tenga que estar vacunado. Respecto a los datos obtenidos durante la simulación de un caso que consideraba medidas de protección, fue posible observar inicialmente un decaimiento en el volumen de CO2 exhalado dentro de la habitación, que solo considera a 12 personas. Tal como se hizo previamente, se hace un promedio del volumen de CO2 con los datos obtenidos para tener una referencia que representa el caso. Para esta simulación, el promedio fue igual a 0,01 mol. Es notar la diferencia con el valor obtenido tras la simulación del caso base. Este valor de volumen de CO2 en metros cúbicos es equivalente a 2 por 10 elevado a menos 4. Una vez más, estos datos son calculados en intervalos de segundos. Para poder estimar el volumen exhalado, se debe establecer metros cúbicos durante una hora. Por lo tanto, el dato a considerar es 0,8 metros cúbicos por hora. Tras establecer el volumen de exhalación, se procede al cálculo del exceso de dicho gas en la exhalación, como se menciona anteriormente. En este caso, se simula un aforo de solo el 48% de capacidad, es decir, 12 personas. Finalmente, la probabilidad obtenida utilizando el método de Wells-Riley fue de 4,9%, es decir, 4,9% es la probabilidad de una persona de contagiarse de COVID ingresando a un restaurante con medidas restrictivas, tales como son descritas en la simulación. Con respecto al análisis de las medidas, se deben comparar tanto el caso base, donde el aforo es del 100% y la inmunidad no se ve presente, ya que se consideró que ninguna persona estaría vacunada, por lo que este factor es de 0, con el otro caso donde sí se aplican medidas de mitigación. En el caso base, de acuerdo con los datos obtenidos en las simulaciones y lo recién mencionado, la probabilidad de contagio dada es de un 72%, lo que es una cifra bastante alta. Cabe destacar que no se considera la eficiencia de mascarillas, ya que en el caso de estudio, esta medida no es representativa al tratarse de un restaurante, donde las personas comen y beben. Por otro lado, en el caso donde se considera un aforo limitado a la mitad, además de una inmunidad en todas las personas, es decir, todos los clientes con un esquema completo de vacunación, según lo que se vio simulado en FDS, la probabilidad de contagio es considerablemente menor, alcanzando un valor del 4,9% respecto al 72% obtenido en el caso base, lo que indicaría que las medidas de aforo y de inmunidad son efectivas para el caso en estudio, considerando también que no hay efectividad en las mascarillas en este caso, ya que se trata de un restaurante. Cabe destacar que, al mantener un aforo limitado, la distancia social se hace presente también, siendo esta importante para el caso en estudio, donde no hay uso de mascarillas como se mencionó recientemente. En conclusión, de acuerdo con lo obtenido en las simulaciones de FDS, las medidas de mitigación propuestas por el flujo mecánico, siendo estas la limitación de aforo y requisitos de vacunación para obtener inmunidad, son efectivas a la hora de disminuir la probabilidad de contagio, como se vio en el caso base del 72% y en el caso con medidas implementadas del 4,9%. Sobre lo simulado en el caso base, las predicciones fueron correctas, ya que se esperaba una alta probabilidad de contagio, mientras que para el caso donde se implementaron medidas, también se cumplió la hipótesis de obtener una reducción en la probabilidad luego de hacer las simulaciones. La planificación del desafío final fue desarrollada durante octubre y noviembre, con reuniones semanales enfocadas en el trabajo en FDS, recurso aprendido a partir del desafío 1. Por último, es importante destacar que las medidas implementadas por el grupo flujo mecánico en las simulaciones puede que no sean 100% efectivas en la práctica, por lo que se pueden sumar otro tipo de medidas de mitigación que están fuera de lo simulable en FDS para disminuir aún más la propagación del virus.